¿Quién fue el soldado que, con un solo golpe, cambió el curso de la historia? En la escena más oscura de la crucifixión de Jesús, un acto de violencia brutal que marcaría para siempre la humanidad, se esconde una figura enigmática, a menudo pasada por alto: el soldado romano que atravesó el costado de Cristo con una lanza. Este hombre, conocido en la tradición cristiana como Longino, ha sido envuelto en misterio y leyenda a lo largo de los siglos. ¿Qué papel jugó realmente en ese momento tan crucial? ¿Fue solo un ejecutor más o su acción fue el principio de una transformación mucho mayor? En este video, exploraremos la historia detrás de Longino, un personaje cuya figura se difumina entre los hechos históricos y las creencias místicas. ¿Era un hombre común o alguien tocado por lo divino en el mismo instante de su brutalidad? La crucifixión de Jesús se llevó a cabo bajo la autoridad del Imperio Romano, cuyos soldados eran conocidos por su disciplina y eficacia en la ejecución de las sentencias. Jesús, considerado un subversivo por las autoridades religiosas judías, fue entregado a Poncio Pilato, el gobernador romano, quien finalmente ordenó su ejecución. El castigo de la crucifixión no era solo una pena corporal, sino también una humillación pública, diseñada para demostrar el poder absoluto de Roma sobre los más débiles. El proceso de crucifixión implicaba una serie de rituales dolorosos y crueles. Después de ser azotado y coronado con espinas, Jesús fue llevado a la cruz, donde sufrió durante varias horas antes de morir. Fue entonces cuando un soldado romano, aparentemente para confirmar su muerte, le atravesó el costado con una lanza. Este acto es mencionado en el Evangelio de Juan, pero no se le da el nombre al soldado. Sin embargo, en la tradición cristiana posterior, la figura del soldado se asoció con el nombre de Longino. En el Evangelio de Juan se dice: pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Este pasaje es significativo, tanto desde una perspectiva histórica como teológica, ya que es interpretado en diversas formas a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una confirmación de la muerte física de Jesús, mientras que otros le atribuyen un significado más profundo, como una representación simbólica del nacimiento de la Iglesia y la purificación que Jesús trajo con su sacrificio. Aunque la figura de Longino no aparece explícitamente en este texto, la tradición cristiana comenzó a asociarlo con este acto. ¿Quién fue realmente este soldado que desempeñó un papel tan importante, aunque sin ser mencionado por su nombre en los evangelios? Aunque no se menciona explícitamente a Longino en los evangelios, la tradición lo ha identificado como el soldado que perforó el costado de Jesús con la lanza. Sin embargo, la evidencia histórica es escasa y no hay textos canónicos que corroboren esta identidad de manera clara. El Evangelio de Juan, como ya mencionamos, es el único que hace referencia a la lanza, pero no dice nada sobre la identidad del soldado. Es en los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, donde se comienza a desarrollar la figura de Longino. En este texto, se le presenta como un centurión romano que, tras cumplir con su deber de perforar a Jesús, se ve profundamente conmovido por lo que sucedió. En la tradición cristiana, se cuenta que Longino fue cegado por un problema en los ojos, pero tras tocar la sangre de Cristo, experimentó una curación milagrosa. Este evento marcó un giro en su vida, pues según los relatos, Longino se convirtió al cristianismo y se arrepintió de su participación en la muerte de Jesús. De este modo, Longino comenzó a adquirir una relevancia mayor en la tradición cristiana. Aunque los textos bíblicos no daban detalles sobre su vida antes o después de la crucifixión, las leyendas lo convirtieron en un símbolo del arrepentimiento y redención. La mención de su curación a través de la sangre de Cristo lo vincula con la idea de que el sacrificio de Jesús no solo tenía un propósito divino para la humanidad en general, sino también para los individuos, incluso aquellos que eran considerados enemigos. La figura de Longino fue objeto de muchas leyendas a lo largo de los siglos. En el cristianismo primitivo, las historias sobre Longino se transformaron en relatos sobre conversión, perdón y salvación. En algunas versiones de la leyenda,
se dice que Longino se convirtió al cristianismo, no solo por haber sido testigo de la muerte de Jesús, sino también por haber tocado la sangre que salió de su costado. El Evangelio de Nicodemo y otros escritos apócrifos mencionan que Longino se arrepintió de su papel en la crucifixión y, en consecuencia, fue sanado. Además, algunos relatos apuntan a que Longino fue testigo de otros milagros que ocurrieron tras la muerte de Jesús, lo que reforzó su fe. La conversión de Longino fue vista como un ejemplo de cómo incluso los más despreciados por la sociedad, como los soldados romanos que participaban en la brutalidad de la ocupación, podían ser tocados por la gracia divina. A lo largo de los siglos, la figura de Longino fue tan reverenciada que en algunos lugares se le llegó a considerar un santo. En la tradición bizantina, por ejemplo, se le atribuyó el título de San Longino. En muchos lugares se construyeron iglesias en su honor, y en algunos incluso creyeron que poseía una lanza milagrosa, la famosa lanza del destino. Esta lanza, según algunas leyendas, otorgaba a su portador un poder extraordinario, lo que convirtió a Longino en una figura no solo de arrepentimiento, sino también de poder y destino. La figura de Longino plantea una cuestión fascinante sobre el origen de las leyendas cristianas. ¿Es Longino un personaje real, o es simplemente una figura creada por la tradición para dar sentido a un acto tan brutal como el de perforar el costado de Jesús? Si bien no existen pruebas históricas definitivas que corroboren la existencia de Longino como un soldado romano real, la historia de su conversión y curación han dejado una marca indeleble en la tradición cristiana. La falta de evidencia concreta sobre la figura de Longino ha llevado a muchos estudiosos a concluir que probablemente se trata de una leyenda que surgió para dar significado a un acto que, en su origen, parecía carecer de cualquier propósito trascendental. La Iglesia primitiva, buscando una forma de humanizar a aquellos involucrados en la muerte de Jesús, pudo haber creado la figura de Longino como un símbolo de la transformación espiritual. En otras palabras, la historia de Longino podría haber sido una forma de enseñar que incluso los más oscuros de los hombres, aquellos que se vieron envueltos en el sacrificio de Jesús, podían alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, esta teoría no descarta por completo la posibilidad de que Longino haya sido una figura histórica real. De hecho, algunos textos antiguos y relatos posteriores sugieren que, aunque la historia de su curación pueda ser mítica, la figura de Longino como un soldado romano que cumplió con la orden de perforar a Jesús podría tener un fundamento real. La historia de Longino es, en muchos sentidos, un enigma. ¿Era un simple soldado romano que cumplió una orden o una figura mística que, tocando la sangre de Cristo, fue transformada por el poder divino? La falta de evidencia histórica concreta y abundancia de leyendas sobre su vida después de la crucifixión dejan abiertas las puertas para múltiples interpretaciones. Lo que es indiscutible es el impacto que la figura de Longino ha tenido a lo largo de los siglos. La leyenda de su arrepentimiento y conversión nos habla de la posibilidad de redención para todos, incluso para aquellos que, en un primer momento, parecen estar más alejados de la gracia divina. Longino, el soldado que perforó el costado de Jesús, es un símbolo poderoso de cómo la fe puede transformar incluso los más inesperados, y cómo un simple acto, por más brutal que sea, puede tener un significado trascendental en el misterio divino. Al final, la historia de Longino nos invita a reflexionar sobre el poder de la conversión, el perdón y la posibilidad de encontrar redención en los momentos más oscuros de la historia humana. Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?